La pregunta es, ¿por qué, pese a la lucha de los pueblos, a la solidaridad internacional, al reconocimiento de la situación por varios países, al cambio de opinión en el seno de la Organización de Estados Americanos y en otros organismos internacionales, los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no caen? Y para explicar eso, yo he desarrollado lo que llamo la estrategia dictatorial del castrochavismo para mantenerse en el poder. Y analíticamente, desde el punto de vista del análisis de la realidad objetiva y de la ciencia política, la estrategia del castrochavismo para mantenerse en el poder tiene 4 elementos. El primer elemento es resistir en el poder a como dé lugar. El segundo elemento es desestabilizar a las democracias que representan para ellos una amenaza. El tercer elemento es politizar su situación para disimular de esa manera la condición de actores del crimen organizado que ellos tienen. Y el cuarto elemento es negociar permanentemente para mantener esa situación en el poder. Voy a desarrollar cada uno de estos elementos. Resistir en el poder, desestabilizar las democracias, politizar su situación y negociar. Cuando hablamos de resistir en el poder, estamos viendo cómo la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la dictadura nicaragüense, la dictadura boliviana, tienen cantidad de masacres en su haber. La violación de los derechos humanos no es un problema. El adversario político es un enemigo. Y al enemigo lo eliminan, lo encarcelan, le asesinan la reputación o lo fuerzan al exilio. Y forman dentro de su país, dentro del país que controlan, forman simplemente un escenario en el cual construyen una oposición funcional. ¿Qué es una oposición funcional? Es como una jaula. La jaula puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, pero quienes están en la jaula no pueden salir de ahí. Y en ocasiones el límite es no hablar mal del dictador, en otras ocasiones puedes tener más acceso al poder, puedes ser alcalde, diputado, pero tienes que simular que eso funciona como una democracia, estando limitado fundamentalmente en la imposibilidad de acceder al poder. Y la esencia de lo que es una oposición en democracia es que es opositor a aquel grupo o actor político que por la vía de las elecciones y el Estado de Derecho tiene posibilidad de acceder al poder. Ninguna de las que se llaman oposiciones en las dictaduras de delincuencia organizada de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen la posibilidad de acceder al poder. Hacen el juego de legitimación, que es para lo que están construidas. Los verdaderos opositores, lo he dicho y lo reitero, están muertos, están presos o están en el exilio. Hay excepciones que pueden confirmar la regla, pero esa es la regla. Entonces, ese es el primer elemento. Las dictaduras resisten a como dé lugar. No les importa matar a nadie o matar a cuantos. Miren Venezuela, miren Nicaragua, miren la propia Cuba, miren Bolivia, donde hay más de 20 masacres pequeñas, pero que sumadas dan decenas de muertos cometidos en los últimos casi 14 años por el dictador Morales y su régimen, aplicando la metodología castrista. El segundo elemento de esa estrategia es desestabilizar a las democracias que son una amenaza para ellos, y además lo hacen públicamente. Uno de los instrumentos más importantes de operación política, entre comillas, del castrochavismo es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se reunió en La Habana hace un año y sacó como conclusión que para defender los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua había que empezar a desestabilizar a los aliados del sistema del imperialismo que los atacaban. Y empezó la desestabilización en Chile, en la Argentina, en el Brasil, en el Perú, en Colombia, se puede ver objetivamente, en el Ecuador contra el presidente Lenín Moreno, y contra los propios Estados Unidos de América. ¿Ustedes creen por ventura que este sistema de presión migratoria que se presentó de pronto es una creación del proceso social? Es un hecho político digitado para desestabilizar y agredir al país que es la primera democracia del mundo, que son los Estados Unidos. O sea, les estoy dando ejemplos de cómo se pone en marcha un proceso de desestabilización de las democracias para que las democracias estén ocupadas en el proceso interno y no se ocupen de que caiga la dictadura de Venezuela, la de Cuba, la de Bolivia o la de Nicaragua.
lo hacen bien. El tercer elemento es politizar su situación. Una de las características que el mundo puede comprobar por la revolución comunicacional, por la tecnología que ahora permite que en tiempo real todos sepamos las noticias y más, es que las dictaduras, el castrismo en Cuba, el castrochavismo en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, no son actividades políticas. Eso no es política. La política es una actividad que tiene como características, entre otras, el servicio al pueblo, la elección por el pueblo, la rendición de cuentas, el carácter temporal de la función pública. Esto no es política. Estos señores toman el poder y se quedan para siempre y matan, asesinan, roban, hacen lo que quieren y para mantener su impunidad siguen en el poder. Eso se llama crimen organizado transnacional. Y no está en el ámbito de la política, sino está en el ámbito más bien de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional. Pero ellos, para no ser presentados como criminales, para que no se termine de caer la careta de la simulación política, lo que hacen como tercer elemento de su estrategia para mantenerse en el poder es politizar. Se presentan como revoluciones, se presentan como defensores de los pueblos, se presentan como progresistas, se presentan como populistas, se atribuyen ideologías que ya están superadas por la historia, son izquierdistas, son socialistas, son inclusive comunistas, cualquier cosa que les sirva para no caer en el verdadero ámbito donde están, que es el crimen organizado transnacional. Y en eso consiste la politización. O sea, los Castro se creen políticos cuando en verdad son criminales. Chávez y Maduro reclaman condiciones y fueros como políticos e inclusive como dignatarios de Estado cuando en verdad son criminales. Ortega y Evo Morales hacen exactamente lo mismo porque la politización los beneficia en aprovecharse del Estado, en presentarse como gobernantes y en privilegiarse con la serie de inmunidades y de beneficios que esa situación trae. El cuarto elemento es negociar, y lo estamos viendo hoy en día en el tema de Venezuela. ¿Qué número de negociación es esta entre la dictadura venezolana y la oposición venezolana? Yo ya he perdido la cuenta. Han negociado siempre. Esta es la enésima negociación en la que esta vez el presidente Guaidó, sin ser reconocido como presidente, ha aceptado una negociación en Barbados, que es la continuación de la negociación de Noruega. Noruega arma la negociación y la lleva adelante y Noruega no ha reconocido a Guaidó. Entonces, en esa dinámica, el negociar es una manera de adquirir un balón de oxígeno, es una manera de tener un poder de sobrevivencia de parte de las dictaduras. La negociación es el instrumento preferido para dilatar, para distender, para volver a empezar, para dividir al adversario, para hacerle perder fuerza y para poner en marcha un nuevo momento del proceso dictatorial. Esa es la estrategia, es muy sencilla y funciona en Cuba desde hace 60 años, en Venezuela desde hace 20 y en los otros países, en Bolivia y Nicaragua desde hace casi 14. Y yo quiero hacer hincapié en que tenemos que conocer su estrategia, que viene mezclada, que viene, estos cuatro elementos se mezclan de acuerdo a la situación. Un día reprimen, meten 200 presos políticos, al día siguiente están negociando los presos políticos que van a liberar, entonces